Muy buenas noches. Gracias por conectarse, queridos amigos, a esta transmisión. Hoy vamos a tener un programa más de Conversando con nuestro querido y amigo y pastor David Firman. Ya lo tenemos acá, justamente con nosotros en esta transmisión. Gracias a cada una de las personas que se van sumando. Seguramente vamos a tener un tiempo muy especial de mucha edificación y vamos a seguir hablando. Es la segunda parte de este tema que le hemos llamado Así como prospera tu alma. Gracias Javier Torres, Marcos Rivadeneira, un fuerte abrazo. Omar González, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a enviar al querido amigo pastor David Firman, quien nos va a acompañar desde Argentina. Nos va a hablar precisamente de este tema. Mira tú, querido David, ¿cómo estás? Estamos en el espíritu conectados, ¿ah? En el espíritu y en el ropero, porque te cuento que la semana anterior también coincidimos con el color. Mira, no David, querido, qué gusto saludarte, qué gusto verte. Te mandamos un fuerte abrazo a ti, a Denise, a los chicos. Gracias otra vez por estar acá con nosotros, por apartar tu tiempo. Siempre es un placer verte y un privilegio poder escuchar lo que el Señor ha confiado a tu vida. Así que gracias otra vez por estar con nosotros. un placer enorme, gracias a vos, gracias a tu hermosa gente, la hermosa gente de Ecuador que nos aguanta. Ahí está Elías, lo veo conectado. Sí, está Elías acá, está la familia acá, así que reciben los saludos ahí también en tu casa, Malori. Muchas gracias. Un placer poder colaborar. La verdad que creo que en esta generación estamos teniendo más entendimiento de la realidad del cuerpo y esta pandemia, lejos de encerrar a la iglesia y frenarla, ha colaborado, no nos ha enseñado nada, pero sí ha sido una oportunidad para que veamos a través de este medio cómo realmente somos un cuerpo y cómo podemos sumar, colaborar el uno con el otro, servirnos, estimularnos al amor, estimularnos, como dice ahí Hebreos. Y bueno, todas las cartas apostólicas hablan de esto, de servirnos el uno al otro, y la verdad que un placer, un honor y una gran responsabilidad, por supuesto, tener que dar la cara así. Pero bueno, Dios tiene mucho sentido del humor, viste que usó burros, usó pedazos de burro. Con Sansón, por ejemplo, le sirvió una pierna, una pata de un burro para matar a 300. O sea, Dios le alcanza un pedazo de burro, ya es suficiente. David, querido, sé que terminaste un conversatorio también hace poco, ¿sí? ¿Te imaginaste estar en medio de esta pandemia tan ajetreado, con tanto trabajo? ¿Te imaginaste que esto que pareciera unas vacaciones han resultado más bien ser días en donde hemos trabajado más que antes, tal vez? La verdad que no, nadie se imaginaba esto, ¿no? De hecho, tenía algunos planes agendados para este año de volar, de viajar, pero realmente en lo que va 4 meses he viajado 3 veces más de lo que el año pasado en todo el año. Así que hemos trabajado un montón. De hecho, hace segundos, y sin moverte de casa. Corté hace 5 minutos con Córdoba, acá en Argentina, y ahora en 5 segundos estamos en Ecuador. Así que un lujo. Wow. Aunque me hubiera gustado estar en persona y darte un abrazo y compartir juntos, más allá de esta horita, pero bueno, ya se dará. Pero es claro bueno, que sí. es bueno poder claro que sí. estar conectándonos con hermanos de todo el mundo y edificarnos juntos. Claro que sí. Nos quedó un tema pendiente, sobre todo una segunda parte más bien, de algo que empezaste a hablar la semana anterior acerca de esta expresión, así como prospera tu alma. Y un poco iniciábamos la conversación con este orden que nos dicta el apóstol Juan, ¿verdad? Un orden que empieza desde el espíritu, alma y cuerpo, y nos recordabas aquel pasaje en que este ser tripartito, que es el hombre, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden debe presentarse delante de Dios de una manera irreprensible. Y qué bueno es atender este orden, y un poco nos identificabas, nos describías el alma, y nos atrevimos a dar, te atreviste más bien a dar una definición acerca del alma, y cómo es que esta alma prosperada puede expresar a Cristo, pero un alma no prosperada puede seguir expresando la vieja naturaleza de Adán. Wow, es impresionante, ¿verdad? Cómo el mismo instrumento que Dios diseña
cuando no es gobernado por el Espíritu expresa una naturaleza corrupta, pero cuando es gobernada por el Espíritu de Dios expresa nada más y nada menos que el carácter de Cristo. David, querido, quisiera que nos sigas hablando de este tema y cómo es que esta alma puede ser prosperada a fin de que cumplamos nuestro rol en la tierra, que no es otro que expresar el carácter de Cristo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a tratar de darte más seguido el micrófono porque me dijeron que hablé mucho el otro día y que vos no hablaste nada. No, nada que ver. Mi lugar aquí es como el de las personas que se nos están gentilmente sumando a escucharte y de la forma más atenta posible tratar el tema desde lo que el Señor te ha confiado. Buenísimo. Bueno, sí, está bueno profundizar algunas cosas y justo, bueno, algunas cosas hablaba en el live anterior, porque creo, como te dije el otro día, que Dios va a estar en esta generación fuertemente haciéndonos a todos como cuerpo pensar esto y poder diferenciar el alma y el espíritu. Y como vamos a ver hoy, quiero traer algunos ejemplos más para confrontarnos un poco, y yo soy el primero que ha sido confrontado. De hecho, esto que les voy a compartir ahora, lo vi hace unos días a las 3:30 de la mañana, no me podía dormir, me levanté y Dios me inquietó con un texto muy conocido, pero lo vi desde una óptica más profunda y realmente fue choqueante en algún sentido porque confronta la realidad de nuestra gestión. Al no tener claro, es como que por fuera el cascarón sí, está bien, lo vemos al cuerpo, pero por dentro, el interior, no sabemos diferenciar entre alma y espíritu. Y muchas veces el evangelio que vivimos, la realidad que vivimos en nuestra cotidianidad, cuando ahora lo vemos, evidencia mucho más alma que espíritu. Y no un alma salvada, un alma prosperada, un alma absorbida por las realidades absolutas del espíritu, sino un alma configurada por mi propia historia, ¿no? Tipo, por ejemplo, el evangelio me dice... en Cristo todo fue hecho nuevo y sale mi alma a decirme, no es tan así, mira tu historia, mira todo lo que te hicieron en el pasado. Y de hecho los psicólogos trabajamos con el pasado. Muchas veces en consejería, en sanidad interior, trabajamos con el pasado, en una historia que para la realidad espiritual ya no existe, porque yo fui trasladado a otra realidad. Entonces es urgente tener clara esta diferenciación, solo para establecer un poquito más claro esto. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu para estar en orden? ¿Qué es el alma y qué es el cuerpo? El espíritu es como el habitáculo creado para que Dios habite ahí. Es el área en mi vida que me da conciencia de Dios y me permite la comunión, la adoración, el contacto con la espiritualidad. El alma es la sede de la mente, la voluntad y las emociones. Esto que hablábamos la vez anterior, que fue creado en la creación, cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre, se crea el alma con un poder tremendo porque está intermediando, tiene vínculo con el cuerpo, con lo más natural, y con el espíritu que es tan poderoso, y entonces tiene el alma mucha gestión, ¿no? Y está diseñada para eso, para ser un intermediario, para expresar la realidad que hay en el espíritu y que el cuerpo muestre como habitáculo este cascarón, lo que hay en nuestra vida interna. Entonces, fíjate, tenemos conciencia de Dios en el espíritu, tenemos conciencia de nosotros mismos en nuestra alma, y tenemos conciencia del mundo por los 5 sentidos, el mundo que nos rodea. Fíjate que hay 3 conciencias. El promedio de los cristianos no tenemos ni idea cuál es la diferencia entre las 3 conciencias. Y Dios está esperando que nuestra vida se maneje por la conciencia de Dios en nosotros. De hecho, Pablo lo establece muy fuertemente en el capítulo 2 de su primera carta a los Corintios. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí confronta con la sabiduría espiritual y la que Dios tiene preparado para los que le aman, que no es como la sabiduría de este mundo. Y al finalizar todo eso, que él dice ahí que tenemos el Espíritu Santo para conocer, entender todo lo que nos ha sido concedido, él sentencia, tenemos la mente de Cristo. Ahí quisiera hacerte una pausa, David, para preguntarte algo. En primer lugar, cuando estabas hablando de estas 3 partes, ¿verdad? El ser humano como un ser tripartito, en donde espíritu, alma y cuerpo están diseñados para expresar desde la realidad del espíritu hacia afuera la realidad de Dios. Ahora, esta constitución del ser humano me recuerda a la constitución del tabernáculo. Los atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Tiene algo que ver
esta distribución y esta constitución del cuerpo humano para hacer la expresión de Dios aquí en esta tierra? Esa es por un lado la pregunta. Y por otro lado, ya me olvidé lo que te iba a preguntar, pero espero recordarlo. ¿Tiene algún Ahora, sentido lo que estamos hablando tal vez el comparativo, la ilustración con el tabernáculo, los atrios, lugar santo, lugar santísimo, con el diseño que acabas de describir? así es. Bueno, ahí tenés la evidencia del alma, ¿viste? El alma se olvida. Ajá, Eh, sí. pero no te preocupes que enseguida te vas a acordar. Pero sí, obviamente, es una de las figuras que Dios usa para que entendamos. El atrio, ¿no? El lugar más público, representa la parte del cuerpo, ¿no? Donde todos Mm, tienen acceso, está la luz del día, todo se veía. Y el alma vendría a ser el lugar santo, ¿no? El lugar donde suceden ciertas cosas, donde hay acceso a ciertas cosas, y el lugar santísimo vendría a ser representativo de nuestro espíritu. Lugar cerrado, un lugar oscuro, un lugar donde no sabemos bien qué hay, qué pasa, pero de ahí nace todo lo que está afuera. O sea, lo importante en la mm. figura del templo no era lo que estaba pasando afuera en el intermedio que era el lugar santo. Lo importante, la esencia, el centro de todo, era el lugar santísimo. Lo mismo sucede en nosotros. Acá la cuestión es nuestra vida en el espíritu. Y todo lo que ya nos ha sido concedido, esto que dimos por llamar la tecnología de la cruz, ¿no? Que instala en nosotros toda una realidad espiritual, nos pone espiritualmente en una realidad que nosotros no debiéramos ignorar. Y un poco de eso vamos a ir hablando hoy porque, como dijimos el otro día, Pedro decía, el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Lo que el Evangelio tiene como propuesta, como negocio, como ofrecimiento, es que nuestras almas, la sede de nuestra mente, voluntad y emociones, sea absorbida por la vida espiritual, sea salvada. El fin del Evangelio es que esto que Dios propone el querer como el hacer. Eso viene del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Pero resulta que la sede de mi voluntad está en mi alma. Mm. O sea, tiene que llegar la proposición de Dios, y qué bueno que el escrito use esa palabra. Dios propone el querer como el hacer a nuestra alma, y nuestra alma se tiene que rendir su voluntad a esa proposición que es espiritual, y ahí el alma es salvada, el alma se sujeta a la realidad del espíritu y vive, muestra, manifiesta esa realidad, una realidad Pero, absoluta, una realidad que no cambia. Entonces sí, obviamente, ahí habría mucho que estudiar, y los pero, escritos de Ashman Nee sirven para entender esta analogía con el templo, con la figura del templo del pueblo de Israel, ¿no? pero a diferencia de la salvación del espíritu, que se produce como un suceso una vez que la vida de Dios nos es impartida, la salvación del alma viene a ser progresiva, ¿verdad? Y es lo que habla Romanos 12 cuando habla precisamente de la renovación de nuestro entendimiento para que sea comprobada la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y cuando fíjate que dijiste, ahora te vas a acordar de eso, inmediatamente me vino la idea de lo que te iba a preguntar. Hablamos de la mente de Cristo, sabemos que nos ha sido impartida la mente de Cristo. ¿Cuál es el asiento de la mente de Cristo en nosotros? No es algo que tendremos, es algo que ya tenemos. Ahora el tema no es pensar en Cristo, sino pensar como Él piensa. Así es. Si ya tenemos la mente de Cristo, ¿cuál es el asiento de la mente de Cristo y cómo operar desde su mente y no desde la nuestra? Bien, buenísimo. Bueno, todo esto es cómo. Creo que no voy a decir esto como absolutos, por favor, y quiero establecer esto claro, y lo dije la vez anterior. Todo esto tienen que ser criterios corporativos. Y de hecho estamos trabajando con un grupo de gente para hablar más fuertemente de esto, y van a ser criterios corporativos en este tiempo que se entiende. Porque, ¿qué hace la mente de Cristo? Cristo, nosotros somos su cuerpo, ¿no? Hablamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Yo no soy el cuerpo, yo soy un miembro del cuerpo. Todos Mm, juntos hacemos el cuerpo, y el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Si todos tenemos la mente de Cristo, quiere decir que todos estamos sujetos a esa cabeza. Cabeza y cuerpo, sujeto uno al otro, ¿no? Es la misma persona. El cuerpo no tiene otro interés que la cabeza. La mano no puede hacer lo que quiere, hace lo que la cabeza le da la orden, ¿no? Entonces, que se active la mente de Cristo en nosotros, que el asiento de la mente de Cristo es en el espíritu. Toda la realidad espiritual que tenemos mm, incluye la mente de Cristo.
o es la mente de Cristo, podríamos decir, porque todo es Cristo en realidad, toda la realidad absoluta. Las escrituras hablan de esto, todo salió de Cristo, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, si yo entiendo que tengo en mi interior realidades espirituales, eso se resume en una sola palabra, se resume en Cristo. Todo el antiguo pacto tenía sombras de esto y hoy estamos en el nuevo pacto, que es la realidad de todo esto, es la sustancia de todo esto, que ya opera en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es lo que el Evangelio me ofrece? Es que toda esa realidad absorba mi alma. Ese es el camino a la madurez. Ahora, ahí hay, y hoy quisiera que podamos ver un poco cómo hemos caído en la trampa de gestionar mucho desde el alma, incluso el Evangelio, presentarlo desde el alma y gestionarlo desde el alma. Y entonces es un Evangelio que colapsa, un Evangelio que no se sostiene en las tormentas, que no puede sostener a las personas y no lleva a la madurez a las personas. Fíjate, por ejemplo, Primera Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro acá está diciendo, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él está hablando a personas que han sido regeneradas, personas que ya están en Cristo. Y le está diciendo que deseen una leche espiritual no adulterada, o sea, que no fue aguada, que no está mezclada con otras cosas, que es pura, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, no crezco para salvación espiritual, porque espiritualmente ya fui salvo. Crezco para salvación del alma. ¿Sí? Hay una gestión de salvación del alma en esto. ¿Cómo se da? Acá me está dando la pauta, por la leche espiritual no adulterada. O sea, nosotros tenemos que salir de la idea de que cualquier encuentro como este es un encuentro, una reunión. Bueno, a ver qué pasa en la reunión. Cada encuentro como este es una mesa de discipulado. Es una mesa para partir el pan que es Cristo y comer la leche no adulterada, el pan no adulterado, que es Cristo. Y ahí es cuando mi mente es salvada. Si yo tomo leche adulterada, como otro pan, porque se comen muchas cosas hoy en día, aún siendo cristiano. Y Pablo es muy claro en cuanto a esto. Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice que aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. Lo que nos hace cuerpo es comer el mismo pan, comer a Cristo. Y lo que salva mi alma es comer a Cristo, no comer otra cosa, o no tomar leche adulterada, como me está diciendo Pedro acá. Entonces, fíjate que concuerda con lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Otra vez, hablando a su hijo espiritual, alguien ya creyente, alguien regenerado, alguien que ya tiene cierta madurez espiritual, que es un colaborador de Pablo. Y él le dice, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Cómo hacer sabio para salvación si él ya es sabio? Y ya es salvo, perdón. Espiritualmente es salvo, pero su mente todavía tiene que seguir, su entendimiento tiene que seguir siendo renovado, su mente tiene que seguir siendo salvada y se produce por las escrituras que nos pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la salvación es por gracia, es en Cristo. Las escrituras no me salvan, pero las escrituras, la leche espiritual no adulterada, el pan que es Cristo, es la manera en que me voy alimentando. Por eso creo que una de las evidencias de un evangelio almático es verlo con criterios temporales y humanos, es decir, otra reunión más, otro live más, y no poder entender desde el Espíritu que es una mesa que me están sirviendo para comer a Cristo. Si este fuera un live más, bueno, que haya un rayo acá, no sé, no importa, no es nada esto. Ahora, si esta es una mesa que estamos sirviendo a Cristo, esta es una mesa que puede alimentar a miles y miles y miles de personas y puede traer renovación del entendimiento y puede cambiar una generación entera. Fíjate cómo cambia la gestión desde el espíritu a si yo gestiono desde el alma. Desde el alma yo minimizo las cosas, desde el alma le doy criterios temporales, humanos. Desde el espíritu, esto no es inocente, esto no es un juego. Esto cambia una generación. Tal cual. ¿Entendés? O sea, entender la diferencia entre la gestión del alma y del espíritu, entender la salvación del alma es urgente, es fundamental. Y estoy feliz porque Dios lo está haciendo en este tiempo, en esta generación, y nos está haciendo parte de esto. David, en ese contraste que existe entre la realidad del espíritu y la realidad del alma, ¿cuál es el riesgo de un espíritu no salvado? Sabemos que
no hay vida, sino por la vida de Dios en nosotros. ¿Ok? Nuestra condición estábamos muertos en delitos y pecados y todos participábamos de esa misma condición. En este sentido, de orden, ¿cuál es el riesgo de un alma no salvada? O de un alma que no está siendo salvada. Sí, gobernada por el Espíritu. Y el riesgo es altísimo, porque nuestra función en la tierra es ser participantes del propósito eterno, dar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Si nuestra alma no está siendo salvada, no estamos rindiendo nuestra alma a que Dios la salve y la realidad del Espíritu la absorba. Creo que en lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos nos va a colaborar para entender esto, ¿no? Es catastrófico que nosotros gestionemos desde un alma no salvada, no madura, porque lo que vamos a hacer es expresar a Dios de manera inexacta. La gente hoy Cristo vive en nosotros somos el habitáculo de Dios en la tierra, somos el cuerpo de Cristo, cabeza y cuerpo son la misma persona, Cristo está en la tierra a través de nosotros. Entonces, toda la gente que tiene acceso a nosotros está viendo a Cristo. La pregunta es, ¿qué está viendo? Vale. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos por un ratito, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo nos da una fuerte muestra acerca de esto. El Señor me despertó hace unas noches atrás con este texto y la verdad que fue muy choqueante para mí, no me podía dormir y me puse a investigarlo y a verlo un poco y me vino enseguida este texto. Dice el apóstol Pablo: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Pablo está hablando de una evidencia, de un antes y un después. 2 Corintios capítulo 5. Y sigue diciendo: así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Y acá es donde Dios me empezó a inquietar hace unas noches. Criterios temporales. ¿Desde qué criterios estás evaluando a las personas? ¿Desde dónde estás gestionando la vida? Pero Pablo va más profundo y Pablo dice: en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. O sea, él se acuerda de antes de ver a Cristo, ¿no? Como él perseguía a la iglesia y sabía quién era Cristo, conocía la fe cristiana, perseguía la fe cristiana, pero era desde el punto de vista humano. Ahora, Dios me hizo fuertemente algunas preguntas en esa noche. Si evalúas tus decisiones, tus emociones, tu matrimonio, tus negocios, la gestión de vida en general, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Con criterios humanos o criterios espirituales? Wow. Porque Pablo está diciendo, sí. Es decir que desde el alma podemos conocer aspectos de Dios sin necesariamente conocer a Dios. Como lo que tú mencionas del apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo de Tarso, persiguiendo en el nombre de Dios a la iglesia, tal vez desde el conocimiento de un alma no prosperada, entendiendo algunos aspectos de Dios según la ley, según las escrituras, y no conocer en absoluto a ese Dios. Así es. Y creo que aún podés ser un nacido de nuevo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy tercera generación de creyente. Hace unos 5 años atrás vi a Cristo como nunca antes en mi vida. Toda mi vida cambió rotundamente y se alineó al propósito eterno como nunca antes lo había hecho. Aunque siempre amé al Señor, siempre le dediqué mi vida, había escrito libros, había viajado por varios países del mundo, había enseñado acerca de principios cristianos, pero no había visto a Cristo y había entendido el Evangelio en la profundidad que día a día lo voy entendiendo hoy. Porque estaba gestionando desde esto, desde principios, desde el punto de vista humano. Es un alma que no ha avanzado hacia la madurez, que ha recibido media cruz. Mira, una de las grandes evidencias de un evangelio gestionado desde el alma es que no habla ni de la cruz, ni habla de Cristo. Todas generaciones que no han hablado de Cristo y la cruz, sí hablamos, bueno, cantamos, pero no está instalado como el verdadero evangelio. Pablo le dice a los Gálatas muy claramente, habla de otros evangelios que han tergiversado el evangelio de Cristo. El evangelio es Cristo y el evangelio es la cruz. Porque la cruz es la tecnología que me ofrece acceder a las realidades espirituales y a entender esto que Pablo está diciendo acá en 2 Corintios 5. Mirá cómo sigue, dice: dejamos de evaluar desde el punto de vista humano a la gente y a Cristo mismo, porque antes lo hacíamos así. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora?
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, y ahí habla de la realidad espiritual, una nueva vida, una nueva criatura, una nueva persona. Todas las cosas pasaron, todo fue hecho nuevo. Y Dios me confrontaba con esto, y me confrontaba con esto como psicólogo gestionando el alma, ¿no? ¿Cuántos años me dediqué a revisar la historia de la gente, aún, sobre todo cristianos, cuando desde la realidad espiritual para Dios ya esa historia no existe? Porque yo ya fui trasladado a una nueva vida. Entonces, la pregunta que Dios me hacía, otra pregunta fuerte que Dios me hizo esa madrugada: ¿qué cosas realmente te impresionan? Porque si somos sinceros, nos impresionan muchas cosas humanas. Ahora, yo te digo, tenés la mente de Cristo, una realidad espiritual absoluta y sublime, tremenda. Yo te digo, el Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos opera en tu interior. O sea, el mismo poder, dice Romanos 8, que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en nuestro interior. Y nosotros decimos, gloria a Dios, qué bueno, wow. No nos impresiona, o sea, estamos gestionando por criterios humanos. Dios me confrontó fuertemente, te impresionás por cuestiones humanas. Si tenés acceso al presidente de Ecuador, ¿no te impresionaría decir, wow, qué bueno, conocí al presidente, le di la mano, me saqué la foto, pude decirle, darle una Biblia? Y no nos impresiona una realidad tremenda, absoluta, que opera en nuestro interior. Entonces, mirá lo que sucede. Estamos evidenciando que nuestro evangelio puede llegar a ser un evangelio gestionado desde el alma. Por eso no se sostiene, por eso la gente lo abandona, por eso la gente duda dónde está Dios. En una pandemia como esta todo se mueve, toda la estantería se nos viene abajo. Ahora, eso no sucede con una persona que gestiona en el Espíritu, porque en el Espíritu las realidades son absolutas. Pablo está diciendo, todo pasó, todo fue hecho nuevo, ahora soy hijo, ahora soy amado, ahora estoy en una realidad de luz absoluta. La genética en mi interior, una genética de gobierno, todo lo que está es de Dios, es una cuestión de estado y viene del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Dios propone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi alma que lo está viendo, lo está entendiendo, está absorbido por esto, toma esta voluntad y dice, sí Señor, mi voluntad no existe, existe tu voluntad. Me niego mi voluntad, porque quiero hacer tu voluntad. Eso es una mente salvada. Y eso es cruz, solamente se puede lograr con la cruz. La cruz que experimenté una vez, como para ser regenerado y volver a entrar en el diseño, y la cruz diaria, cuando me levanto a la mañana y digo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Me acuerdo de Colosenses 3, estás muerto, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es una realidad absoluta. ¿Quién me puede tocar si estoy escondido con Cristo en Dios? Wow. Ahora mi alma me dice, sí, ojo, el virus te puede tocar, cuidado, a ver que no te choquen, cuidado que, viste, y el alma se maneja desde el temor. El espíritu no, el espíritu está es un roble, está en una seguridad absoluta, porque es una gestión que no es mía, es una realidad eterna puesta por Dios. Y Pablo termina diciendo, versículo 18, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Yo no lo hice. Por eso es bueno entender esto. Dios nos dio el Espíritu Santo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 2, para que sepamos lo que nos ha concedido. Esto es lo que Dios me ha concedido. Una realidad absoluta de victoria, de abundancia, de las riquezas de Cristo, de genética espiritual, que mi alma necesita ser notificada todos los días. Por eso, el otro día dijimos, una de las grandes palabras es el discipulado. Una de las grandes palabras es entender que cada ocasión como esta, cada encuentro con un familiar, cada reunión que tengamos en una casa o en una congregación es una oportunidad para una mesa de discipulado. Vamos a comer a Cristo, vamos a entender la realidad que ya tenemos, vamos a impresionarnos por esta realidad absoluta que opera en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos va a impresionar afuera si adentro tenemos lo más grande del universo? La persona que sostiene el universo, Cristo, por quien fueron creadas todas las cosas, está viviendo en mi interior. ¡Wow! Wow. El alma no tiene nada que hacer. Ahora fíjate la caradurez del alma, como decíamos el otro día, que se te planta a pelear de igual a igual. Wow. Y nos introduce en esta especie de locura, ¿verdad? Que pudiéramos llegar a... alguien decía en cuanto a la realidad de los pactos, esta esquizofrenia de pactos, pero acá nos introduce en una especie de locura santa. ¿Cómo es que por un lado estamos perfectos, por otro lado estamos siendo perfeccionados? Por un lado somos santos y por otro lado santificados. Por un lado ya no vivo yo y lo que ahora yo vivo. Entonces, wow, qué bueno es entender esto, ¿verdad? Porque pudiera
de alguna forma satanizarse la operación del alma o el diseño del alma, y sabemos que el alma nos la dio el Señor y que no se trata de anularla, se trata más bien de que sea gobernada por la realidad del espíritu. Pero por otro lado podríamos estar empoderando el alma con un evangelio antropocéntrico, de alguna forma tratando el alma como gobernante, y nunca fue diseñada para eso, sino para ser la expresión, ¿sí?, hacia afuera de la realidad que experimentamos en el espíritu. Querido David, como psicólogo, ¿qué te costó empezar a demoler esas estructuras? ¿Cómo fue ese proceso ya en el alma de David Firman? Ok, bueno, una linda historia, trágica se cortó. Es una historia medio tragicómica, pero una buena historia, ¿no? Mira, el tema es que como el alma fue configurada desde la caída, nosotros tenemos que recordar qué pasó en el origen, ¿no? En el origen el ser humano estaba en un ámbito perfecto, en un ámbito de completud, que es lo que hoy la cruz nos ofrece, estar completos en él, que no nos falta nada, está todo resuelto. Ese era el ámbito de Edén. Y ellos de repente comen el árbol equivocado, ceden a la tentación de la serpiente de ser como Dios por fuera de Cristo, como decíamos el otro día, y mueren espiritualmente. Entonces experimentan por primera vez algo que Dios no había diseñado para ellos. El alma se empieza a configurar desde la escasez, ¿sí? Porque ahora todo le es contrario, tienen que salir a buscar la comida, la tierra le empezó a producir cardo, y esto lo vemos claramente en la sociedad. Todo lo que es escaso tiene más valor. Si hay poco, vale mucho. Si hay mucho, la oferta hace que la demanda baja la oferta. Entonces, es una cuestión de negocio, ¿no? Entonces, el alma empieza a valorar las cosas por la necesidad y por la escasez. Y desde la muerte. Wow. Está muerta, está lejos de Dios, no puede acceder a Dios. Como dice Romano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como decíamos el otro día, un zombie, una persona muerta andando por la vida buscando comer, porque esa es nuestra configuración. Dios nos configuró para comer lo correcto y que la comida se transforme en la nutrición. Entonces, como dije el otro día, yo me transformé en un psicólogo lleno de sabiduría humana. La psicología te da muchas respuestas, y usaba algunos principios de la fe, porque siempre fui cristiano, pero hasta que Dios me confrontó fuertemente con la realidad de que no puedo maquillar un muerto. No se puede hacer nada con un muerto. El muerto necesita volver a vivir. Y en realidad fue un poco trágico, creo que lo he contado en otro ámbito, pero lo cuento rapidito acá. En el año 93, un hermano mío muere en un accidente de auto. Y yo tenía 21, él tenía 19, y fue muy duro para la familia, porque no teníamos toda esta luz que tenemos hoy, la vivencia en el espíritu que tenemos hoy. Creyentes, todos amando al Señor, pero con criterios humanos, como lo acabamos de leer. Yo viajo, estaba acá estudiando acá en Rosario, a 1000 kilómetros de mi casa. Llego ya en las últimas horas del sepelio de mi hermano y lo veo, ¿no? Y estaba cajón abierto porque todos los golpes había sido en la cabeza y en la espalda atrás, en el accidente automovilístico, y lo habían maquillado y vestido bien, como suele suceder, ¿no? Entonces yo me acerco, lo primero que uno hace es tocar al muerto, ¿no? Con el dolor, la frustración de no volver a ver a mi amigo, mi hermano, me crié juntos. Y cuando toco su mano, lo siento rígido, frío y duro. Y le miro la cara, lo veo maquillado, lo veo bien, con una camisita nueva, y por dentro me agarró una bronca terrible pensando, ¿de qué me sirve que esté maquillado si está muerto? Y no lo voy a ver nunca más. Pasó el tiempo, después, bueno, un proceso de duelo muy duro, lo he escrito en uno de mis libros, después si quieren se lo paso, si me escriben, lo estuve regalando ahora durante la pandemia, porque sirve mucho para colaborar en esta área. Pero el punto es para responder tu pregunta. Hace unos 5 años atrás, después de mucha frustración con mi carrera, porque Dios me empezó a confrontar con la realidad de que la sabiduría humana no alcanza, maquillar al muerto no alcanza. ¿Y sabés cómo me di cuenta? En esta inquietud de empezar a preguntarle, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la diferencia del espíritu y el alma? ¿Por qué no puedo ayudar a la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué más hay? Y haciéndome preguntas, inquiriendo, buscando, en oración Dios me hizo acordar ese episodio tocando a mi hermano. Y Dios me dice, ¿te acordás cuando tocaste a tu hermano lo que sentiste? Y enseguida me vino esa bronca que no es santa, ¿no? Una bronca de ver a un muerto maquillado, y el Señor me dijo así fuertemente, literalmente me dijo,
Eso es lo que estuviste haciendo con tus pacientes durante 15 años. Wow. Así de duro como suena. Lo sentaste en tu escritorio, o a un muerto, alguien que no está en Cristo, que no fue regenerado, no volvió a vivir, y le pusiste una camisa nueva, lo peinaste, lo maquillaste y lo soltaste a la vida. Y sigue siendo un muerto, sigue siendo un zombie. Y por las malas tuve que aprender la realidad de que hay una nueva naturaleza que Dios pone en nosotros, nos hace volver a vivir. Instala a través de la cruz toda la tecnología de la cruz en nosotros, las realidades espirituales, que ahora pueden hacer que este zombie vuelva a vivir. Y ahora mi trabajo como psicólogo es hacer esto que estoy haciendo hoy con vos. Le digo a la gente, mirá, esta es la realidad. De la única manera que podemos domar tu potro salvaje es que la realidad del espíritu te absorba tu vida. Y al que no quiere, le digo la verdad, mirá, te voy a cobrar, pero es por maquillar a un muerto, no te va a servir. Tenemos que ser sinceros y no estafar a la gente. Lo único que funciona, y lamentablemente el Evangelio también ha estafado a mucha gente, le ha ofrecido maquillajes, no le ha ofrecido cruz, no le ha ofrecido cruz, no le ha ofrecido la tecnología de la cruz que salva el alma ahora en esta generación, en este momento, porque la vida eterna es eso, la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. La vida eterna comienza el día que me uní a Cristo y la vivo ya. Y mi alma está siendo salvada todos los días, absorbida por esta realidad del Espíritu. Hasta una mañana, a las 3 de la mañana que no me puedo dormir y Dios me despierta para ver esta realidad. Ya fuiste trasladado a una nueva vida. ¿Por qué te impresiona lo natural, lo humano? Si ya estás en una nueva realidad que es espiritual, que es eterna y que es absoluta, de la cual nadie te puede quitar, nadie te puede mover, nadie te puede sacar. Ahora, mi alma necesita esa notificación todos los días. Porque mi alma viene configurada de mi historia. Mi alma se planta y te dice. El matrimonio es un gran ejemplo de esto. Si yo gestiono el matrimonio desde el Espíritu, yo veo que el matrimonio es símbolo de Cristo y la Iglesia. Entiendo que el matrimonio fue creado como una cuestión de Estado para gobernar sobre la tierra. El matrimonio representa realidades espirituales y las multiplica en las generaciones. Ahora, la gestión del matrimonio desde el alma ve a mi esposa y dice, oh, no la banco más. Somos tan diferentes, ¿qué hacemos juntos? Ya no la amo. Y me busco un modelo más nuevo, de unos cuantos años menos. Lo posible 20 años menos, ¿no? Es una triste realidad, pero es gestionar, aún como cristiano, con criterios humanos. Por eso fue tan fuerte para mí este texto de 2 Corintios 5, cuando Dios me dice, ya no consideramos a nadie según criterios humanos, ni siquiera a Cristo, como antes lo considerábamos. Y yo tuve que reconocer esa madrugada en oración y decirle, Señor, ¿cuántos años te vi solo como un concepto? Job dice esto, de oídas te había oído, teoría, conceptos, mas ahora mis ojos te ven. Porque ahí está una gran clave para entender el alma. El Evangelio está diseñado para ser visto. Es invisible, es eterno, pero está diseñado para manifestarse en lo temporal y para ser visto. Dice Pablo, el que no cree porque tiene cegado el entendimiento. Cegado que no ve. El Evangelio está hecho para ser visto. Pablo lo experimentó. Vio a Cristo, su vida cambió para siempre. Salió del concepto del alma, de la configuración del alma, y empezó toda una reconfiguración de su alma desde la gestión del espíritu, porque vio a Cristo. La gran clave para que el alma sea domada, para que el alma se estabilice, es ver a Cristo, es ver las realidades espirituales. Venía a mi mente cuando tocabas el tema de Job, ante un alma que no puede conocer a Dios por la incapacidad propia del alma, ¿no? Solo por el espíritu podemos conocerle a Él, pero ante esta capacidad el alma tiene que imaginar a Dios. Y es ahí donde se levanta toda una estructura de idolatría, ¿verdad? En donde desde el alma hacemos a un Dios a nuestra manera, a nuestra forma, y claro, es más fácil de alguna forma, ¿no? Es más sencillo levantar un becerro que puedo llevar a donde yo quiero, en lugar de sujetar mi alma a la voluntad de Dios que nos lleva a donde Él quiere llevarnos. Así es, totalmente. El alma se maneja mucho por imaginación. Por eso este texto, si tomo este texto de 2 Corintios, ahí Pablo me acaba de decir, todo fue hecho nuevo, estás en una nueva vida. Ya no, o sea, lo viejo ya pasó, sos una nueva creación, una nueva realidad, hay una nueva genética en tu interior. Y mi alma me dice, no, mirá tu historia sí existe. Mirá el ejemplo, no sé si lo di el otro día, el ejemplo de Jairo, ¿te acordás?
No, El no ejemplo lo de vi. Jairo nos sirve mucho para graficar esto, incluso que Jairo no tenía la naturaleza de Cristo en su interior, es increíble eso. Pero si te acordás la historia de Jairo, nos grafica mucho esta realidad. Jairo va y le dice a Jesús, yo creo, tengo mucha fe, creo que si venís a mi casa mi hija se va a sanar. Y Jesús le dice, wow, por tu fe tu hija va a ser sana, vamos a tu casa. Y van camino a la casa de Jairo y en el camino se encuentran con la mujer del flujo de sangre, ¿te acordás? Y según algunos estudiosos ahí pasaron como 2 horas porque él dice, salió poder de mí, la gente se agolpa, hay todo un lío legal ahí porque la mujer tenía que haber muerto apedreada, porque tendría que estar fuera del campamento. Bueno, toda la historia que no viene al caso, pero mientras está sucediendo todo esto, vienen de la casa de Jairo trayendo evidencia. Y ahí tenés un buen ejemplo de la gestión del alma y del espíritu. Y las evidencias dicen así, no molestes al maestro porque tu hija murió. Ellos la vieron, la tocaron, estaba fría, estaba azul, estaba rígida, estaba muerta. Y ellos vienen a decirle a Jairo, no molestes al maestro. Una persona en esa situación que gestiona desde el alma se va a su casa a enterrar a su hija. Ahora, ¿qué sucede? La gestión del espíritu, ¿qué me ofrece? Solo una palabra. El espíritu me ofrece lo que dijo Jesús, no temas, tu hija duerme. Fíjate la diferencia entre una palabra de alguien que no está allá, que no fue, no la vio, no sabe qué está pasando, contra una gran evidencia de varias personas trayendo evidencias naturales. Y el alma se maneja por los 5 sentidos, ¿no? Tiene conciencia de interna y conciencia del mundo a través de los 5 sentidos del cuerpo. El alma tiene mucho poder para ver las evidencias. El espíritu te presenta solo una palabra. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jairo toma la palabra y no va a enterrar a su hija resucita, su hija se despierta. Y hoy, 2000 años después, estamos hablando de la hija de Jairo. Fíjate si hay diferencia en una gestión y la otra. Ahora nosotros todos los días estamos tentados a ver las evidencias que el alma nos presenta. Tu vida es todo nuevo, ya todo fue hecho nuevo. El alma te dice, no, tu historia existe. ¿Entendés? La realidad espiritual te dice, ya estás crucificado, no sos esclavo del pecado. Y tu alma te trae tu lucha de a la tarde que fuiste y te metiste 5 litros de vino o te metiste a ver pornografía. Hay una lucha permanente entre el alma y el espíritu. Ahora, lo que me ofrece la tecnología de la cruz es avanzar hacia la madurez, que esa realidad del espíritu sea tan fuerte en mí, que yo no la dude, que yo la tenga segura, sólida, y mi alma sea absorbida por esa realidad, y que ninguna evidencia que me traigan externa pueda contra la realidad absoluta del espíritu. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Soy amado por Dios y nada me puede separar. No existe cosa creada que me pueda separar del amor de Dios. Y Él da las evidencias que pueden venir, incluso la muerte, ni la vida, no hay nada creado que me pueda separar del amor de Dios. Esa es una realidad absoluta, una realidad espiritual absoluta. Pablo está plantado en esa realidad, escribiendo desde una cárcel. Qué importante lo que tú mencionabas, ¿verdad? La palabra de la cruz. El apóstol Gustavo nos ministraba esta tarde acerca de esa palabra de la cruz que entra a nuestro interior como esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, y este partir el alma no es sino la separación de estas dos naturalezas. Ahí está. ¿Sí? Y algo que hace mención también el apóstol Pablo cuando dice, me temo, y este es el temor del pensamiento apostólico, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, y sean sus sentidos también engañados del sincero... de la sincera devoción a Cristo. Y tú hacías mención de este bypass que se repite una y otra vez, generación tras generación, este bypass que sucedió en el Edén, en donde la serpiente, por el uso del engaño, por el uso de la mentira, hizo que el hombre quiera ser como Dios, bypasseando al árbol de la vida, que es Cristo. Así es. ¿Cómo ves esta generación en donde el mensaje es más bien motivacional, en donde se ha introducido más bien el coaching y desplazado el mensaje de la cruz? ¿Qué hacer con esto? Claro, el humanismo se ha metido mucho en la iglesia, pero en realidad el humanismo se metió en el humano en el Génesis 3. Cuando empezamos, la evidencia clara la tenemos en la actitud. La primera actitud del ser humano cuando se desconectó de Dios es cubrirse con algo que no es Cristo. Ese es el gran error ahí que lo seguimos cometiendo. Fíjate que a ellos se les ocurre,
esconderse de Dios, como si se pudiera, ¿no? Pero aparte, cuando ellos tenían acceso a hablar con Dios cara a cara todas las tardes, de repente se les ocurre esconderse de Dios. Primer error. Segundo error, taparse de su desnudez. Ellos, ahí hay algo muy gráfico, ¿no? Ellos ven, se ven a sí mismos, porque la desnudez no era física, era una desnudez total, integral, ¿no? Que cuando estaban en su vida espiritual no había problema, pero cuando están muertos ahora se ven sus miserias, su corrupción, sus malos deseos, sus instintos, y ellos deciden taparse con unas hojitas ridículas. Y ahí ves la diferencia entre la gestión del espíritu y la gestión del alma. Mis ideas, por más geniales que sean, solo van a ser unas hojitas ridículas que se marchitan y se mueren en una hora o unos días. Y Dios aparece en escena y fíjate la figura, mata a un cordero para cubrirlos. La figura de Cristo, ¿no? Pero fíjate la diferencia de una piel para cubrirlos del cordero, ¿no? El cordero los cubre, la piel, pensémoslo naturalmente, una piel, una ropa hecha de piel, ¿cuánto me puede durar? Les podía durar toda la vida, se va a gastar, se va a poner con flecos, pero dura. Las hojas, la idea humana, la sabiduría humana, dura ahora. Entonces, cuando el humanismo se mete en la iglesia, y vuelvo a 2 Corintios 5, cuando seguimos todavía pensando según criterios humanos, impresionados por cuestiones humanas, nos impresiona el humo, las luces, el show, nos impresiona ciertas palabras, no usamos ciertas palabras para no ofender a la gente, como estrategias de marketing para atraer a la gente, y con todo amor y respeto, porque nosotros estamos incluidos en todo eso es parte de nuestra generación, que lamentablemente llena de gente a la iglesia o a un salón, pero tenemos lleno de niños que después salen a su casa y hacen negocio o en su familia, no expresan a Dios con madurez. Entonces el Evangelio ahí no está operando con cruz, no está operando con salvación del alma, no está operando para absorber la vida de esa persona de manera que Dios sea visto, que Cristo sea visto y que toda la tierra sea llena de su gloria, que es Dios visto en nosotros. La gloria de Dios es su Hijo, es Cristo. Dice Juan 1 que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. La gloria es Cristo. Cuanto más Cristo crece en nosotros, más gloria hay en la tierra. Entonces, necesitamos volver a revisar los frutos. Nosotros nos impresionamos por números, por los frutos según los criterios humanos. A Dios lo único que le impresiona es ver el crecimiento de Cristo en nosotros. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a esta generación, y todos debiéramos unir el esfuerzo. Los profesionales que trabajamos con la salud mental, los que somos pastores y trabajamos con el alma de la gente, porque todo nuestro trabajo es con el alma de la gente. Necesitamos llevar el alma de la gente. Todo el tiempo la propuesta del Evangelio es que el alma sea salvada, que el alma madure, que el alma suelte las riendas, se la dé el Espíritu, que el alma sea absorbida por la realidad del Espíritu. Esa es la gestión del Evangelio. Y lo hemos leído en varias ocasiones. Por eso Jesús, por ejemplo, dice Juan 6:63, el Espíritu da vida, la carne no vale nada, las palabras que les he hablado son Espíritu y vida. Toda la gestión que Dios nos ofrece es una gestión del Espíritu, no es una gestión del alma. Romanos 12:2, no se amolden a los patrones de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación del entendimiento, la renovación de su mente. La renovación de la mente es que mi mente sea absorbida por la realidad espiritual. Todo es espiritual, somos espirituales, lo dijimos el otro día, somos espirituales, tenemos un alma que Dios quiere salvar, que el Evangelio tiene la tecnología para salvar, y habitamos un cuerpo que va a expresar la realidad interna que tenemos. Siempre en el cuerpo se va a notar. Así que es urgente que nos sigamos haciendo estas preguntas y que aprendamos a gestionar desde el Espíritu, que rindamos nuestra vida, rindamos nuestra alma. El alma no tiene que morir, el alma no se crucifica, el alma va a expresar una carne crucificada, o va a expresar una naturaleza que no se crucificó. El fruto de la carne se nota a través del alma, la personalidad, el carácter. Fíjate que la lista que da Pablo, enemistad, rivalidad, enojo, competencia, muerte, son todas características que se expresan a través del alma. Nunca, ¿cómo voy a matar el alma? Me muero. Como una persona que tiene muerte cerebral, que se dejó de funcionar su cerebro, se murió. Por más que con un aparato lo haga funcionar su corazón, sus pulmones. ¿Entendés? O sea, necesitamos entender que el Espíritu es el que da vida. Todo lo que viene del Espíritu le da vida a mi alma va a expresar esa vida, y mi cuerpo va a disfrutar el beneficio de esa vida. Tal cual. Ese es el diseño.
David, querido, qué edificante ha sido conversar contigo esta noche. Tenemos algunos minutos más todavía y quisiera establecer de alguna forma, si nos puedes ayudar, a establecer una diferenciación entre lo que llamamos la carne o el sistema de la carne o la naturaleza de la carne y el alma, porque se suelen confundir estas dos expresiones. Se suele confundir inclusive con el cuerpo y a veces decimos la carne y Claro. no, si el alma y el cuerpo fueron dados por el Señor, no podemos definir el alma o el cuerpo como una operación de una naturaleza carnal. ¿Cuál es la diferencia sustancialmente entre aquello que denominamos la carne y aquello que denominamos el alma? Mira, segunda Tesalonicenses 5:23 o primera Tesalonicenses 5:23 nos da la pista de esto. Dios considera todo nuestro ser como espíritu, alma y cuerpo. No hay forma de pensar que hay algo como el alma que tiene que desaparecer. No, es todo un ser que es parte completa, es una unidad, y que Dios estableció ese orden. Funciona el espíritu gobernando sobre el alma gobernando sobre el cuerpo, guiando al cuerpo a vivir esa realidad. Entonces, cuando hablamos de carne, tenemos que entender que la carne es una naturaleza que opera a través del alma. Se va a manifestar a través del alma porque el alma fue diseñada, es como el sistema, el órgano que va a expresar, que va a mostrar. El alma, es fácil entenderlo así, el alma fue diseñada para expresar. Si nosotros fuimos diseñados para hacer imagen y semejanza de Dios, la manera en que eso se iba a notar es por el alma, el carácter, el temperamento, la personalidad, la manera de pensar. Por eso las cartas hablan mucho del entendimiento, de la manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que la cruz me ofrece? La cruz me ofrece ser participante de una nueva naturaleza, como dice el apóstol Pedro, que ya está en nosotros, que es el Espíritu operando en nuestro interior, y esa nueva naturaleza va a ir absorbiendo la vieja naturaleza, ¿no? Y expresándola también a través del alma, un alma salvada, un alma gobernada. Entonces en el alma o puede haber el fruto de la carne o se puede ver el fruto del espíritu. Siempre se va a ver a través del alma. Es un vehículo para que va a expresar la naturaleza que nos gobierna y la vida que cultivamos. Totalmente. Por eso entendemos ahí la expresión del apóstol Pablo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exactamente. Mirá, Sí. justo tengo acá abierto Efesios 4, es largo, pero solo te leo este pedacito. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Los deseos están en el alma, ¿no? Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Todo de Dios es espiritual. Esta justicia, esta santidad, esta imagen de Dios es espiritual, está en mi espíritu. Ahora, el alma tiene que ser renovada, tiene que vestirse de este ropaje que es Cristo y manifestar esta realidad espiritual en algo natural, palpable. Mis hijos en mi casa ven a una persona con un carácter manso, paciente, dócil, amoroso, servicial. Eso es lo eterno, invisible, hecho visible. Es una tecnología sublime, espectacular. Bueno. Por eso la gestión desde el alma simula estas cosas. Yo me porto bien un tiempo, me voy a las reuniones, me hago el que adora, pero después reacciono lo que soy. Por eso la tecnología de la cruz es: Cristo absorbe mi vida, Cristo absorbe mi mente, renovado mi entendimiento, en la reacción soy Cristo. Entonces soy el amor de 1 Corintios 13, que todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor. Esto no nos describe a nosotros con criterios humanos, describe a Cristo en nosotros. Y No es una actuación. No es una actuación ni un libreto evangélico, sino es la expresión de la naturaleza que nos gobierna. Así es, totalmente. David, querido, Llegó el fin. tenemos 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Me hubiese encantado que pudiéramos abordar el tema de la cruz diaria, ¿verdad? Como esta expresión de la cruz eterna que vivimos en el día a día y en donde nuestra alma ha sido renovada. Lo has abordado sin duda alguna de principio a fin, pero nos queda solamente 1 minuto, David. En 1 minuto quisieras decir las palabras finales. Y necesitamos revisar otra vez la cruz. La cruz no es un objeto que me cuelgo, no es un símbolo en el pico de una
catedral. La cruz es la tecnología más hermosa que el Espíritu nos ofrece, donde la naturaleza de Adán muere y entro a una nueva vida en Cristo, en luz absoluta, ya no hay tinieblas, no hay engaño, no hay duda. En la cruz, mirá, en la cruz yo no tengo problema, en mi espíritu no tengo más problema de identidad sexual, no tengo dudas, no tengo depresión, internamente estoy sano, vivo en una realidad de victoria y abundancia absoluta, y mi alma necesita ver esa realidad. La cruz diaria me ofrece eso, yo me niego a mis propios deseos, me niego a mi propia voluntad para sujetarme a su voluntad, a lo que Dios me va mostrando como una realidad hermosa y absoluta que nada en el mundo me puede ofrecer. Tal cual. Así que un inmenso placer compartir con ustedes. Un abrazo a cada uno de los que se ha conectado, de los que vayan a ver después estos videos y sigamos instalando esto en esta generación, haciéndole a Dios preguntas. Señor, mostranos, necesitamos entender más la cruz, el evangelio, la diferencia entre el alma y el espíritu, la gestión en el espíritu. Estamos viviendo un tiempo hermoso. Tal cual. Abrazamos las palabras, recogemos las palabras de Denise Martínez, tu amada esposa, que dice muy buen conversatorio, perdón. Y realmente te agradecemos, David. Gracias por tanta luz que has traído acá a este escenario, y gracias por el tiempo, gracias por el cariño. Un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, a tu familia hermosa, y esperamos verles pronto, ya sea por este medio o en vivo y en directo. Igualmente, sí, los amamos. A las personas que se han conectado también, muchísimas gracias. Apreciamos mucho que nos acompañen, sus mensajes, sus preguntas, y nos edifican tanto como esperamos que esta palabra les haya edificado también a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con David. Un fuerte abrazo. Te amamos. Los amo.